y vamos a comenzar. ¿Alguno de ustedes sabe en qué semana estamos ahorita del semestre? ¿En la La 4? tercera, tercera, ¿no? ¿En la tercera? Tercera. Sí, tercera. Bueno, entonces todavía nos queda un poquito de tiempo para pues ir haciendo nuestra evaluación, porque más o menos solemos evaluar como hacia la semana quinta. Entonces creo que todavía nos queda esta y todavía la siguiente sesión. Déjenme ver qué estábamos viendo en Canvas, que se quedó, me parece que fue un quiz, ¿verdad? Sí. El quiz de la videoconferencia. Sí, a ver, vamos a checarlo. Sí, fue el quiz de la videoconferencia y de la lectura uno, ¿es verdad? Sí, la ingeniería y las humanidades y luego se quedó esta lectura, ¿no? Entonces tendría que quedar así. Déjenme aquí, entonces les pongo un encabezado. Déjenme poner que esto es la semana 3. Vamos a agregarlo. Bueno, es esto lo que vamos a ver. Y entonces esto fue semana uno y 2. Bueno, de una vez para que ya les quede ahí en Canvas. Bueno, entonces semana uno y 2 se nos fue con lo de la conferencia, con lo del texto uno, ese ya lo analizamos, ¿verdad? Y se quedó también lo del quiz. Bueno, esta semana vamos a ver una presentación. Yo no les dejé lectura sobre esto, porque realmente sobre esto que vamos a ver hoy es un tema que explico más. Y lo que les voy a proponer es que la evaluación de esta semana no sea un quiz, sino que la hagamos aquí mismo durante el horario de clase. Yo más o menos voy a explicar en unos 20 minutos y para que la clase sea más dinámica, pues lo que vamos a hacer es trabajar en ese ejercicio y la idea es que quede hoy y hoy lo puedan subir a Canvas y pues ya con mi materia, digamos, ya lo tengamos resuelto durante esta sesión. Para otra sesión sí vamos a tener una lectura, déjenme checar cuál es y se las voy a poner con antelación para que la puedan revisar. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No. Bueno, también esta semana les pasé un video porque yo soy tutor aquí en el Poli y me especializo en casos como de bajo rendimiento académico, como problemas de concentración, hábitos de estudio. Entonces por ahí se lo chequé, se los mandé por el WhatsApp por si gustan checarlo y también si tienen alguna duda sobre eso, pues es un tema que me gusta mucho. También yo no sé si ustedes estén ya en ese punto, pero tengo un lugar para hacer servicio social. Por si a alguien le interesa, nada más me queda un lugar. Pero bueno, esos fueron nada más avisos. También tengo dos lugares todavía para ser tutor individual durante este semestre. Por si quieren trabajar uno de esos temas conmigo, pues por ahí me mandan WhatsApp, ¿vale? Bueno, ¿tienen dudas hasta aquí? Bueno, si no, pues vamos a arrancarnos con el tema. El tema no está tan complicado. Más bien, pues vamos a entrar en una etapa junto con el otro parcial, que este está muy ligado al tema de inteligencia emocional. No sé si ya lo hayan visto con algún otro profesor de aquí de humanidades. Idealmente todavía no tendrían que haber visto este tema, pero lo vamos a comenzar a ver porque es un tema muy importante. Por ejemplo, si ustedes buscan hay un top de la revista Forbes de las habilidades laborales más importantes, así actualmente 2020, 2021, que están requiriendo las empresas. Y evidentemente en el campo de la ingeniería y de las ciencias, pues el conocimiento técnico es muy importante, pero esas empresas inclusive, y es algo que puedan investigar, más que las habilidades técnicas, valoran mucho pues la cuestión de la inteligencia emocional y también las habilidades socioemocionales, es decir, que te puedas comunicar, que puedas trabajar en equipo, que puedas expresarte de una forma asertiva, de una forma clara y tranquila. Y pues son temas que vamos a empezar a ver aquí pues en esta clase de humanidades. Vamos a empezar a introducirnos aprovechando este tema que vimos la clase pasada, que es la persona humana, que como les comentaba, pues es un tema muy filosófico, ¿no? De entrada, por ejemplo, la pregunta por el quién o por el ser, quién soy yo, qué es lo que me determina, pues son las preguntas clásicas de la filosofía. Por ejemplo, el lema de la filosofía de Sócrates, que es maestro de Platón, que Platón a su vez es maestro de Aristóteles, todos estos siglos, estos filósofos
del siglo de oro ateniense del siglo V antes de Cristo, pues Sócrates la resumía a su filosofía como conócete a ti mismo. Y pues este proceso de reflexión y de diálogo filosófico tiene como fin pues justamente llegar a este conocimiento, que es algo muy complicado y que realmente es probable que al final de nuestras vidas todavía no lleguemos como a, no terminemos de llegar a ese conocimiento porque siempre somos seres como en construcción. Entonces, sobre la persona humana, pues recordando lo que vimos la clase pasada, vimos cuestiones de cómo se forma nuestra identidad, la importancia que tiene pues nuestro cuerpo, pues en la experiencia del mundo, en nuestra acción, la importancia que tiene el lenguaje y que también hay fenómenos propiamente humanos que no se pueden describir a través de las ciencias, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno del amor, de la comunicación, de la comunidad o inclusive de los valores que, o principios que nos guían, pues no pueden ser descritos en el lenguaje de las neurociencias, por ejemplo. Era un poco lo que hacía de crítica, pues, este trabajo. Y también no sé si recuerdan que se mencionaba un texto, si ustedes llevaron un muy buen curso de filosofía en la prepa, aunque ya tiene de eso, ¿verdad? Unos 3 años, tengo entendido. O si recordarán, hay un texto de un filósofo francés que se llama Jean-Paul Sartre, que es padre de una corriente del siglo XX que se conoce como existencialismo. Básicamente el existencialismo, la tesis principal, es que no estamos predeterminados a ser de tal o cual manera, es decir, no tenemos un carácter heredado, aunque podemos tener cierta predisposición genética o haber aprendido pautas de carácter con nuestros padres por vivir con ellos, por socializarnos con ellos en la familia, pero realmente no estamos como condenados a ser de tal o cual forma, sino que lo que nos dice Jean Paul Sartre en este texto es que estamos condenados más bien a ser libres. ¿Por qué? Porque lo que somos depende de nuestros actos. O sea, yo les comentaba que para poder llegar a definir de una forma muy sencilla quién soy yo, podemos responderlo, bueno, yo soy lo que hago o yo soy mis actos. Entonces, por ejemplo, si yo dijera, yo soy un estudiante muy aplicado, ¿cómo sé que eso es cierto o cómo sé que eso en efecto me caracteriza? Es porque yo como estudiante hago actos de disciplina al estudiar, por ejemplo, o saco buenas notas o pongo atención. Y no solo es eso, ahí no se agota como ser un buen estudiante, también en ser curioso, en pues también los valores y los principios, ¿no? El respeto hacia el profesor, hacia los compañeros, tratarlos con dignidad, etcétera. Y entonces, si yo hago esos actos, me puedo definir como un buen estudiante o como un buen compañero, ¿no? Si yo simplemente lo digo, pero no lo hago, pues ahí es como un check de que en realidad pues no corresponde a mi ser, ¿no? Otro ejemplo muy fácil, yo puedo decir que yo soy amoroso si hago constantemente actos de amor, amistoso, quien hace actos de amistad y así, etcétera, lo que quieran. Un alumno excelente, bueno, el que practica actos de excelencia. Entonces, esa pregunta es muy complicada. De repente, cuando le preguntas a alguien quién es, te suele decir adjetivos, ¿no? O cosas o hasta en el peor de los casos, pues cosas que tiene. Eh, lo que vamos a ver hoy respecto a este tema y que tiene que ver con el desarrollo de autoconocimiento es lo que se conoce como las dimensiones de la persona humana. Les voy a poner mi presentación porque luego tengo presentaciones de esto y se me olvida por ahí. Y bueno, que me llevo buen rato haciéndolas, por cierto, y de repente se me olvida. Bueno, dimensiones de la persona humana. ¿Cuáles son esas dimensiones? Son las dimensiones en las cuales pues nos vamos a desenvolver como seres humanos y como seres sociales, como seres comunicativos. Básicamente van a ser 5 y vamos a empezar por la primera. La primera dimensión tiene que ver con nuestra corporalidad, lo que decía el texto anterior, que nuestra experiencia en el mundo es una experiencia que llevamos a través de nuestro cuerpo. Aquí es muy importante en términos de crecimiento humano y de desarrollo humano. ¿Se acuerdan cómo se llama la materia? A ver, chequen su horario. A ver, ¿cómo se llama esta materia?
Humanidad 3. 3, desarrollo humano, ¿no? Desarrollo humano. Humanidades 3, gracias, desarrollo humano. ¿Qué es lo que se busca con el desarrollo humano o el crecimiento humano? Hay una palabra en inglés que me gusta mucho, que es algo así como flourishing, como florecimiento. Eso sería el desarrollo humano. Como desarrollar todas mis capacidades, mis potencialidades a un punto en el cual yo pueda lograr mis objetivos. No quiere decir que me plantee cosas irrealistas o este pensamiento que también es falso de yo hago lo que quiero o con mi propia voluntad puedo llegar a hacer lo que yo quiera, porque bueno, hay ciertas limitaciones de recursos, de tiempo, de capacidades, de la propia sociedad, pues nos pone muchas limitaciones, pero bueno, la idea es con los recursos que tengo, con las capacidades y con la voluntad que tengo, qué es lo que yo puedo conseguir. Ujú. Bueno, entonces, primer punto sería conocer mi cuerpo. ¿Cómo es mi cuerpo? Por ejemplo, ¿qué es lo que necesita en esta etapa de su vida? Y estamos hablando inclusive en términos de alimentación, que es algo que se suele descuidar, ¿no? A veces en los estudios, o por cultivar otra dimensión, por ejemplo, la dimensión intelectual o mental o de lo académico. Por ejemplo, yo puedo ser un estudiante que estudia muchas horas o busca notas de excelencia, pero puede que esta dimensión la esté descuidando, ¿no? A mí mismo, pues me llegó a pasar en algún momento cuando yo más estudiaba, que a lo mejor nada más me comí un snack o me comí unas papitas o algo rápido fuera de la escuela y lo terminaba por descuidar, ¿no? Otra dimensión, pues dentro de lo físico, ¿qué lugar le damos al sueño y al descanso? Esto es muy importante porque aquí pues también a veces nos pasa que por estar trabajando mucho o estudiando mucho, valoramos poco el dormir, inclusive pues la sociedad en la que vivimos lo llega a ver como algo positivo, ¿no? O el discurso como de, bueno, duerme 3 o 4 horas y lo demás pues es estar productivo, hacer un montón de actividades, etcétera, pero en términos de desarrollo humano no es lo mejor, porque a lo mejor al corto plazo, por ejemplo, yo que tomo mucho café también, pues podría no dormir y podría tener como esta ilusión un poco de que estoy estudiando más, estoy avanzando más, estoy viviendo más, pero en realidad lo que estoy haciendo a mediano y largo plazo va a ser disminuir mi calidad de vida y también mi capacidad para el propio estudio. O sea, paradójicamente tiene efectos negativos. ¿Por qué? Porque voy a estar más irritable, voy a estar más cansado. Está probadísimo que si no duermes las horas que necesitas, pues tu memoria empeora, tu capacidad de concentración. Entonces, a la postre, entre menos duermes por estudiar más o trabajar más, pues menos te puedes concentrar, eres menos efectivo y retienes menos. Entonces, una clave del equilibrio que vamos a intentar buscar, pues es encontrar como ese espacio, ¿no? Y que valoren sus horas de sueño. Más o menos, pues los doctores nos dicen, son de 6 a 8 horas. O sea, cada cuerpo es diferente, necesitas conocerte a ti mismo y ustedes saben cuándo les faltó, ¿no? Yo, por ejemplo, si duermo 5 horas, puedo decir que estoy o sea, me llevo a sentir cansado. 4 horas y definitivamente ando somnoliento, 3 horas ni se diga. Y yo pienso que a mis 35 años necesito entre 6 y 7 horas, por ahí. 8 horas, pues me siento muy, muy descansado, pero no siempre puedo. ¿Ustedes más o menos cuánto duermen? A ver, ¿quién duerme poquito? Ahorita en pandemia, um, a veces 10 horas. Ah, qué padre, sí. Yo duermo entre 4 y 6 horas. Entre 4 y 6. Y cuando duermes 4, ¿cómo te sientes? Pues ya me acostumbré. Ujú. Entonces no se siente tan pesado a veces. Ya ¿Cuántos cuando años sí son tienes? varios días durmiendo 4, pues sí se siente como, no me quiero parar, quiero dormir. ¿Y cuántos años tienes? 22. Ah, pues sí, pues chao. Este, ajá, o sea, es que cuando eres joven también el cuerpo es muy generoso. O sea, ya empiezo a sonar como un profe viejito del ESIME, pero pues sí, para allá voy. Este, porque el cuerpo pues es muy generoso, o sea, tienes mucha fuerza,
Y la verdad es que el cuerpo te perdona mucho, inclusive que no comas bien y eso. Pero lo que vamos a buscar es un enfoque de bienestar. O sea, a largo plazo, sí te daña. Ahorita les voy a platicar cómo. Sí, ¿quieren participar, Carlos? Sí, profe. Pero igual que duermas a veces mucho, tampoco significa que tengas un buen sueño, porque, bueno, por ejemplo, he visto mucho lo que me aparece en redes sociales de las personas que te ayudan a administrar tu negocio, entonces siempre dan como este consejo de cómprate un buen colchón Mm, y una ujú, buena almohada porque es lo único que tienes. Así duermas una hora, pues va a ser la hora que mejor vas a dormir ujú, para que seas productivo. ujú, ujú. Pues a Por veces ahí. Ujú. dormir 10 horas, pues no, luego a veces me levanto y ahí no es como que ya me sentí descansado, a veces me siento hasta más cansado, entonces no es como tampoco lo Cierto. Sí, recomendable. porque empiezas otro ciclo de sueño. Entonces ya Ajá. también me pasa, así que ya como que me siento desguanzado. Pero tienes razón, Carlos, es un buen consejo de productividad. A ver, Corona y luego Anadela. Oiga, profe, bueno, es más que nada una pregunta. Por qué a veces sucede, bueno, en mi caso, que hay como un día o 2 días que no puedo dormir? Y eso es sin tener ahora sí que, pues, preocupaciones o cosas por ese estilo. Depende, yo lo que te recomiendo es que hagas un tracking de hábitos y de sueños, de sueño, perdón, o Mm, sea que más o menos veas, por ejemplo, desde tu alimentación, a qué hora te levantaste, tus actividades, sobre todo también les comento que a veces pasa porque, o sea, les digo en general, porque también no sé si puede ser alguna cuestión médica, pero por ejemplo, yo cuando, a veces el Facebook, yo me he puesto la regla a mí mismo de no verlo después de las 9 de la noche porque yo me levanto a las 4 a.m. por trabajo. Entonces, si yo lo reviso a esas horas, luego me sobreestimulo. O sea, o veo algo que me dio mucho coraje, o me quedo con la curiosidad, o la luz azul de Facebook, que es la luz azul casi no duerme. O sea, más bien te pone en estado de alerta. También si comiste mucho de repente, o un estrés que traigas, una preocupación, un pendiente. Entonces tienes que más bien como hacer introspección y yo les recomendaría como un tracking de sueño, pero valoren lo mucho, así como valoran otras cosas, el sueño es muy importante. Ajá. Pero bueno, no sé si te ayudé, pero tienes como que, yo te recomiendo que lleves un registro y más o menos qué hiciste antes, ¿va? ok, Bueno, gracias. Anadela. Bueno, pero eso ya también depende de cada uno, ¿no? Porque, por ejemplo, yo si duermo entre 4 o 5 horas, está perfecto, pero yo también ya me acostumbré, ya se acostumbró mi cuerpo. Pero me pasa que si duermo ya de 6 a más horas, me despierto ya cansada y también depende si duermo, no sé, a lo mejor hasta 3 horas, pero si realmente descanso bien, no hay ningún problema. Sí, pues a esto se basa en autoconocimiento. Fíjense que hay un sector de la población que tiene una mutación en un gen y con 4 horas están descansados perfectamente, pero creo que es en menos del 1%. A lo mejor por ahí andas, no sé, este, pero hay algo así. Yo lo que les digo es que cada cuerpo es diferente y pues más bien hay que sentirse eh, y no acostumbrarse a un mal hábito. O sea, no digo que el tuyo lo sea, pero a veces alumnos me dicen, bueno, pues yo me comí unas papitas y un refresco y pues me sentí muy bien. Bueno, pero hay que checar pues la información pues científica, porque fíjense que hay distintas fases del sueño, que hay una que se llama fase REM, que es cuando estás dormido y tú con los ojos cerrados tienes movimiento ocular, es cuando soñamos y cuando más se está reparando el cerebro eh, y el cuerpo. Entonces, cuando nosotros lo interrumpimos o no llegamos a esa fase REM, es cuando al otro día te sientes cansado, te sientes fatigado. Y a largo plazo, el no dormir aumenta en general el estado de estrés del cuerpo y también la irritabilidad. Lo vamos a ver en inteligencia emocional, hay una hormona que se llama cortisol. No sé si han escuchado hablar de ella. Es lo que el cuerpo genera cuando estás muy estresado o muy ansioso, muy enojado. El cortisol lo que hace es que te activa. Es un glucógeno, quiere decir
que aumenta la producción de azúcar. ¿Para qué? Pues para que andes movido. Entonces, si estás muy estresado, por eso luego ven que hay gente como tamborileando los dedos en la mesa, o están así con el zapato, o se están moviendo, o son muy ansiosos, es porque el cortisol produce eso, pero ustedes dirán, bueno, el cortisol que tiene una función importante, que es que te alerta, que algo tienes que poner atención, no tienes un pendiente, pero a largo plazo es muy dañino para el cuerpo porque el cortisol, para poder producir esta glucogénesis, bueno, para poder producir esta energía, en un momento dado agarra la glucosa de la sangre, pero esa se termina en un momento dado. Entonces, ¿de dónde la agarra del cuerpo? De la proteína. Y te va agarrando proteína. ¿Y de qué está formado de qué está hecho con proteína el cabello? O sea, de esto que te afecta, pues pérdida del cabello. Ahorita a lo mejor pues ustedes andan en sus 20, pues no pasa nada, pero en sus 30 o 40 pues lo van a ver si es que son gente muy estresada. El estado de tu piel, muchos factores del cuerpo, inclusive te puede predisponer a sufrir una clase de diabetes. Entonces, bueno, esto de desarrollo humano tiene que ver con eso, con en tratar de encontrar qué es lo que nos lleva al bienestar, pero es una búsqueda muy personal, porque a lo mejor yo puedo decirles con 8 horas, 7 y alguien con 5, y por eso es que no hay algo así como una fórmula, ¿no? Pero se recomienda. Entonces, la dimensión corporal, nos tenemos que hacer estas preguntas. La otra es cómo están comiendo. Este, Estoy incluyendo alimentos de todos los grupos. De hecho, lo más recomendado es que comas más verdura en relación con la proporción de carne y de pasta. Yo como lo he resuelto es pues haciéndome de comer. Porque cuando vas a un lugar, por ejemplo, una fondita, una cocina, pues lo que regular te dan es un buen de agua, un buen de pasta o arroz, carne y verdura que nada o casi nada. Entonces, eso también a largo plazo pues te daña el sistema digestivo. Bueno, eh, vamos a seguir. La alimentación, el sueño y por otra parte pues el entrenamiento. Y esta parte evidentemente tiene que ver con una parte de hábitos. También el mínimo al día son 20 minutos de activación física. No se preocupen, no necesariamente es al gimnasio, los que de plano no les guste. Puede ser pues elegir caminar, no sé, se agarran una combi o van a algún lugar, pues pueden ir caminando, más o menos cronometren o calculen 20 minutos, pues subir escaleras, un poco de activación física o pues algún deporte, pero tiene que ser todos los días o la mayoría. Aquí sí no funciona lo de solo ir a jugar fútbol el fin de semana. Eso está probado que da igual, o sea, es como si no lo hicieras, no tiene ningún efecto en el cuerpo, es 20 minutos al día. Y lo pueden resolver así, por ejemplo, pues caminando, en lugar de, mejor te bajas un poquito antes de donde vas, bueno, si está peligroso no lo hagan, o van a caminar a un parque, o suben escaleras, o un poquito de activación física, ¿no? En general. Entonces, aquí el punto es, pregúntense ustedes cómo están en esa dimensión, qué tanto la cuidan, qué tanto la han descuidado, porque este es uno de los pilares de la persona humana. Si no estamos bien en lo físico, muy difícilmente vamos a estar bien en lo profesional o en lo escolar, ¿no? Porque no va, a lo mejor yo tengo una enfermedad, un dolor muy grande, o no he comido o no he dormido, pues no voy a rendir en mis actividades, ¿vale? Bueno, vamos a ver las otras actividades, dimensiones, perdón. La dimensión intelectual tiene que ver con todo lo mental, con todo lo académico. Aquí pues la categoría central pues es la de la curiosidad, ¿no? Y el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es esta capacidad que tengo para observar los hechos, comparar la relación, clasificarla, sintetizarla, evaluarla y tomar una postura propia. Tiene que ver con nuestra capacidad que tengo también de, bueno, vi esto en esta clase, qué tanto me interesó, qué tanto fui yo y lo investigué, qué temas me gustan. Por ejemplo, estudio algún idioma, me pongo algún reto mental, qué es lo que más me cuesta trabajo aprender. Y pregúntense ustedes, bueno, ¿cómo están en esa dimensión o cómo es que la cultivan? La dimensión emocional. Esto es algo muy importante que vamos a ver, sobre todo en el segundo parcial cuando entremos de lleno al tema inteligencia emocional.
A ver, ustedes pregúntense, ¿qué tan consciente soy de mis emociones? O sea, sé cuando estoy enojado, sé cuando estoy triste, sé cuando estoy frustrado. ¿Cómo está mi vocabulario emocional? ¿Sé llamar o nombrar a la emoción que estoy sintiendo? ¿Cómo reacciono ante una situación frustrante? ¿Cuáles son las emociones que constantemente vivo? Yo en el segundo parcial les voy a enseñar a, si no tienen algunas de estas respuestas, pues encontrarlas. Es decir, cómo identificar mi estado emocional, cómo poder etiquetarlo, nombrarlo, cómo expresarlo adecuadamente y cómo regularlo. Y también pregúntense qué tan buenos son para poder expresar a los otros mis sentimientos. ¿Me lo guardo, lo comunico de una forma efectiva, asertiva o qué es lo que hago con esa parte que siento? Y este es un aspecto muy importante. Ustedes como estudiantes, pues bueno, de séptimo ya deben de estar muy acostumbrados, manejo de la frustración, del enojo, inclusive con algún profesor, con alguna calificación, inclusive con emociones que puedan estar experimentando por tomar las clases así, ¿no? Durante ya 4 semestres, cansancio, tristeza, o algunos también, ¿no? Pueden sentirse ya optimistas de que, pues probablemente ya el otro semestre, pues, se esté regresando, probablemente, o, en fin, la dimensión social. Por ejemplo, ¿qué tanto me puedo adaptar a una nueva situación? ¿Qué es lo que hago cuando llego a un lugar nuevo? ¿Cómo me comporto? ¿De forma introvertida? ¿Inicio conversaciones? ¿Me gusta interactuar con otras personas? Por ejemplo, también si tengo una duda, un problema, ¿soy capaz de pedir ayuda? ¿Qué lugar le doy a la convivencia con mi familia y con mis amigos? Por ejemplo, ¿soy capaz de iniciar conversaciones y escuchar activamente a los demás? Esto evidentemente lo estamos viendo ahorita a un nivel de desarrollo personal, individual, pero son habilidades en el fondo, todas estas que están viendo, profesionales también, porque cuando estén en un equipo de trabajo van a ser capaces como de hablarles, de dirigirlos, de motivarlos, de saberlos escuchar, de saber leer sus emociones. ¿Y cómo voy a hacer eso si a lo mejor yo descuido mi propia dimensión física, mi propia dimensión mental, mi propia dimensión social? ¿Ok? Por eso vamos. Vamos a ver la última, que sería la dimensión espiritual. Esto no necesariamente tiene que ver con religión. ¿Alguien sabe el lema de la UNAM? ¿Por mi raza hablará el espíritu? Por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Y ustedes se han preguntado como qué quiere decir con eso. Bueno, es un lema que crea un filósofo mexicano, pues importante en la primera mitad del siglo XX, que se llama José Vasconcelos. Fue candidato a la presidencia en 1929. Le hicieron un fraude electoral también. Pero bueno, tiene un libro que les recomiendo, si en algún momento lo encuentran, se llama El Ulises Criollo. Pero él, bueno, es quien propone el lema de la UNAM. Y por espíritu se entiende, no esta entidad metafísica que es el alma, ¿no? Que dentro de la visión religiosa, pues, se te desprende o trasciende cuando te vas, ¿no? Cuando falleces. Se habla de espíritu en este sentido como para referirse a la cultura, a los valores, como aquellos principios o aquello que vas dejando tú en el camino que te trasciende. O sea, pregúntense como, ¿cuál es mi legado? ¿Qué le estoy enseñando a los demás? Y también esa dimensión del diálogo interno, del sabernos escuchar, preguntarnos qué nos hace feliz, qué es lo que busco, qué me hace sentir tranquilo, cómo me van a recordar los demás, como una persona enojona, comunicativa, como una persona feliz, como una persona carismática, como una persona que inspiró a otros o que perjudicó a otros. Bueno, esta es esa dimensión espiritual, ¿ok? Bueno, son 5 dimensiones y el enfoque que yo les estaría enseñando hasta aquí sería aprender a tratar de ahorita reflexionar cómo estamos en cada una de estas dimensiones, ¿vale? Bueno, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Bueno, fueron 5 dimensiones: física, mental o intelectual, emocional, social y espiritual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Alguno de ustedes sabe qué es el análisis DAFO o FODA? ¿Lo han hecho? Sí. ¿Te acuerdas en qué consiste? Sí, Habla pero como fortalezas y debilidades. no. Vamos a hacer un ejercicio
Ese ejercicio lo vamos a hacer en Canva, se los voy a explicar ya en este momento. Esa sería la tercera actividad, la segunda, perdón, que es evaluable. Tercera o segunda, bueno, déjenme checar la lista porque si no se me está friteando. Y aquí en Canvas ya lo tienen. Dice análisis DAFO y autoconocimiento. Entonces nos vamos a las instrucciones. Dice, instrucciones, completa tu análisis DAFO personal del mismo modo. Responde cómo te defines, encuentras en cada una de las siguientes dimensiones y qué necesitas mejorar. Bueno, ¿qué voy a hacer primero? Esto es rápido. Lo pueden copiar ustedes en una tabla o simplemente ponerme una lista. Debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Pero primero explicamos con calma el ejercicio. Bueno, el análisis DAFO son 4 cuadrantes que están viendo por acá. Fíjense, el primero, vamos a ver lo que nos dice de este lado. Dice aspectos positivos y aspectos negativos. Los aspectos negativos, positivos responden a fortalezas y oportunidades. Negativos a debilidades y amenazas. Luego, este cuadrante de debilidades corresponde a factores internos. Cuando son factores externos y aspectos negativos son amenazas. Les voy a dar un ejemplo de mi propio análisis DAFO o FODA. Viene de las siglas, o sea, DAFO es de debilidad, amenaza, fortaleza y oportunidad. Por ejemplo, aspectos negativos que corresponde a factor interno. ¿Cuál sería una debilidad mía? Por ejemplo, puedo poner incapacidad de concentrarme, falta de disciplina, fácilmente me desespero, no regulo mis emociones. ¿Hasta aquí vamos bien? Espérame, Corona, ahorita te doy la participación. Fortalezas que tiene que ver con aspectos internos, aspectos positivos. Por ejemplo, soy disciplinado, me considero alguien fuerte, me considero alguien comunicativo, conozco mis emociones. Aspectos negativos por factores externos, amenazas que puedo tener sobre mí. Por ejemplo, poca experiencia profesional, pocas oportunidades en el mercado laboral. ¿Cuál otra? Pandemia. Aspectos positivos, factores externos. Por ejemplo, pues un contacto que me puede, no sé, en algún momento recomendar algún trabajo. O sea, son aspectos positivos, pero que no están dentro de mí, sino que son factores externos que me pudieran beneficiar. Por ejemplo, oportunidad de una beca. ¿Ok? Este tipo de cosas. ¿Sí, Corona? ¿El estrés entraría también en debilidades en factores internos? Sí. O sea, bueno, ojo porque el estrés no lo vean como algo negativo siempre. O sea, el estrés tiene una función que es actívate. Tienes una actividad que tienes que hacer. Es debilidad o negativo cuando ya es estrés crónico, o sea, que no le puedes poner un freno. Si es ese caso, sí lo pongo como debilidad. Amenaza, aspecto negativo, factor externo, a lo mejor un ambiente familiar agresivo o no apoyo de familiares. O aspecto positivo externo, mis papás pues me siguen ayudando, hay mucho apoyo familiar. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces vamos a hacer ese análisis DAFO y luego vamos a hacer otra lista. O sea, estos les pido que lo reflexionen, pero no nos va a llevar más de 20 minutos, pienso yo. ¿Cómo estoy en la dimensión física? De 50 a 100 palabras, por favor. ¿Cuánto es de 50 a 100 palabras? Es como un tweet, ¿no? Pueden, yo les digo que ese es el mínimo, pero ustedes pueden explayarse más, con todo gusto los leo. ¿Cómo estoy en la dimensión física? ¿Qué aspectos positivos tengo? ¿Qué necesito mejorar? ¿Cómo estoy en la dimensión mental, en la emocional, en la social o en la espiritual? ¿Ok? De 50 a 100 palabras, aunque pueden escribir un poco más, si quieren. ¿Cómo lo van a entregar? Cuando ustedes le dan a entregar tarea, déjenle pongo vista como estudiante, va a haber dos formas. Dice empezar tarea. Puedo, o una de dos, o escribir aquí, entrada de textos a directo. Le voy a poner, bueno, así miren, chequen. DAFO. Bueno, por favor, en todos sus trabajos, por favor, pongan el nombre. Entonces le voy a poner debilidades y puedo empezar a hacer una lista, ¿ok? Tal, tal, tal. Fortalezas, tal, 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 tal. Y luego pongo dimensiones y empiezo. Física, ajá, tal, tal, tal. O la segunda opción es lo hacen en Word
guárdenlo en PDF porque les comento que mi Canvas no acepta formatos que no sean en PDF y lo suben, ¿vale? Bueno, hasta aquí dudas, ¿no? No, profe. Yo estimo que eso les tiene que llevar de 20 a 25 minutos. Nos vamos a quedar aquí en la sesión para hacerlo ya y que no se quede la tarea, ¿vale? Hay que aprovechar el tiempo. Me voy a quedar aquí conectado por si alguien tiene alguna duda o quiere comentarme algo, nos vamos a un room aparte, pero este trabajo se entrega en esta hora, antes de las 7, ¿vale? ¿Sobre esto tienen dudas? ¿No? Bueno, va.